Hola y bienvenidos a un nuevo video de EnSYMath. En esta ocasión en la unidad número 7, vectores y números complejos para primer año de bachillerato. Vamos a estudiar este día la clase 1.6, vectores y coordenadas de puntos, por el profesor Marvin Castillo. Damos inicio. Nos encontramos con la siguiente situación en el problema inicial. Nos dice, sean A 2,1 y B 3,3 dos puntos en el plano con coordenadas en la base ortonormal E1 y E2, siendo estos dos vectores que muestra la figura. Nos proporciona la siguiente figura y vamos a descubrir acá que las bases E1 y E2 son dos vectores que son ortogonales y a la vez van a servir de base, por lo cual van a recibir el nombre de base ortonormal. También nos dan las coordenadas de los puntos A y B, en este caso con los cuales vamos a trabajar. Nos están pidiendo que resolvamos dos literales. Veamos, en el literal A nos piden calcular las coordenadas del vector AB, desde el vector que se forma de donde comienza A y donde termina B. Acá al unir estos dos puntos vamos a encontrar un vector, esas coordenadas nos están pidiendo. También nos piden determinar la norma del vector AB, o sea la longitud del vector. En este caso vamos a dar inicio a la solución y entonces tomamos nuestro plano. Ya tenemos ubicados acá previamente nuestras bases que son E1 y E2, nuestro punto de origen O. Los puntos que ya nos daba el problema nos dan el punto A con coordenadas 2,1 y el punto B con coordenadas 3,3, que son las que están en el problema inicial. Entonces lo primero que vamos a hacer es trazar nuestros vectores desde el origen hasta cada uno de ellos y vamos a obtener dos puntos para posteriormente calcular nuestro vector AB. Dibujamos entonces para literal A calculando las coordenadas del vector AB. Entonces dibujamos nuestro vector OA, que es el que nace en O y termina en A, y nuestro vector OB, el que comienza en O y termina en B. En este caso, entonces las coordenadas de nuestro vector ya están dadas, pero las vamos a comprobar por medio de las bases. Veamos, la base horizontal acá sobre el eje X es E1 y en el eje Y es E2. Para nuestro vector OA, entonces tenemos, utilizando nuestras bases ortonormales que nos dan, tenemos que nuestro vector OA sería una vez acá, y luego teníamos otro espacio para colocar nuevamente E1. Entonces utilizamos dos veces E1 sobre el eje X y de altura una vez E2, así como se muestra acá. Entonces por eso es el punto 2,1. Entonces el vector OA es igual a las coordenadas 2,1 que previamente ya nos las daba nuestro problema. También vamos a hacer lo mismo para nuestro vector OB para tener esa notación. Tenemos que nuestro vector OB va a ser igual entonces 3 veces sobre el eje de las X. Y veamos ahora E2 cuántas veces lo vamos a utilizar. 1, 2 y 3 veces hasta llegar a OB en este caso. Esto nada más en términos de comprobación para que veamos que las bases son las que se han utilizado para poder dibujar estos dos vectores. Entonces esto sería el punto 3,3 que ya previamente nos lo daba el problema. Esto es en son de comprobación. Ahora, como el problema nos está pidiendo que calculemos las coordenadas del vector AB, que se forma de unir el punto A con el punto B, entonces lo que vamos a hacer en este caso, vamos a realizar la siguiente operación. Si nos fijamos, nuestros dos vectores que están acá ya están listos para colocarlos como una resta de vectores y de esa forma calcular esas coordenadas, colocando entonces donde termina el vector OB en este caso y colocando el punto de inicio de nuestro vector AB y terminando en A, como se muestra a continuación. Entonces podemos realizar la resta. El vector AB va a ser igual al segmento, bueno, en este caso al vector OB menos el vector OA. Entonces si no estamos entendiendo, significa que vamos a trazar de la siguiente manera el vector y ya lo tenemos acá. Nuestro vector comienza en A y termina en B, entonces aquí tenemos nuestro vector AB. En este caso tenemos justamente una resta de vectores. Decíamos que para restar vectores podíamos hacer dos cosas. Podíamos calcular el vector paralelo y colocarlo como una suma, o también podíamos operarlo directamente así como en este caso. Vamos a mostrar cómo sería el paralelo. Sería justamente este. Veamos la misma posición. Para tenerlo desde el origen le vamos a llamar C a ese punto, por si acaso nosotros lo quisiéramos utilizar, y acá colocaríamos justamente nuestro vector OA y ese sería la resultante, lo que tenemos acá, nuestro vector paralelo OA, y este vector que obtendríamos de colocarlo acá hasta acá también sería la resultante. Entonces ahora vamos a restar, pero vamos a restar directamente las coordenadas como tenemos acá.
que el vector AB es igual al vector OB menos el OA, y las coordenadas de cada uno de ellos ya las tenemos previamente, entonces solo vamos a restar coordenadas para obtenerla. Quedaría entonces que el vector AB va a ser igual a las coordenadas de OB, que son exactamente 3,3, menos las coordenadas de OA, que son 2,1. Ahora lo que vamos a hacer es restar las X con las X y Y con Y. El primer número que aparece es X de cada uno de los paréntesis, y el segundo número que aparece es Y. Entonces lo que vamos a hacer es restar 3 con 2 y 3 con 1, y de esa forma vamos a obtener las coordenadas de nuestro vector AB que nos están pidiendo. Quedaría entonces que el vector AB va a ser igual a la resta de 3 menos 2, 3 menos 1. Realizamos estas restas y vamos a obtener nuestro par ordenado. 3 menos 2 nos va a dar 1 y 3 menos 1 nos va a dar 2. Entonces nuestro vector AB tiene coordenadas 1,2, que se puede comprobar acá, en este caso con el vector C que acabamos de dibujar. Para que vean, aquí está 1 y aquí está 2, justamente esa es la resultante que estamos obteniendo para este vector. Entonces están bien nuestros cálculos como lo hemos hecho. Continuamos y ahora vamos al literal B. En el literal B nos dice que determinemos la norma del vector AB. Entonces nos están pidiendo la longitud de este vector que tenemos acá. Previamente acá donde está nuestro vector podemos ver que se forma con la horizontal y la vertical un triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es colocar un punto auxiliar D para formar un triángulo rectángulo, en este caso, como se va a mostrar a continuación. Ahora con este triángulo rectángulo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajarlo por medio del teorema de Pitágoras para poder encontrar. Si bien podemos identificar acá se forman los 90 grados y este vector rojo es justamente la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Este sería un cateto y este sería otro cateto. Por medio de distancia entre dos puntos nosotros podemos localizar cuánto mide cada una de las longitudes. Vemos que exactamente es una unidad que va de 2 a 3, entonces es una unidad de base. Y de altura, ¿cuántas unidades? Pues 1, 2, 2 cuadritos como se muestra acá, que son 2 unidades, porque los cuadritos están enumerados de 1 en 1, entonces esto mide 2 y la base mide 1, entonces tenemos como base 1 y como altura de nuestro rectángulo tendríamos, nuestro triángulo rectángulo tendríamos 2 unidades de altura. Ahora que tenemos estos datos podemos utilizar el teorema de Pitágoras, como decía anteriormente, para poder trabajarlo. Vamos a recordar el teorema de Pitágoras. Nos dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea el vector al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que despejado nuestro vector porque no lo necesitamos al cuadrado sería C va a ser igual a la raíz cuadrada de este miembro de la ecuación de a cuadrado más b cuadrado. Entonces nuestro vector va a ser igual a la raíz cuadrada de estas longitudes que acabamos de encontrar, que son 1 y 2. Pero como la norma de un vector se representa no por una letra, sino que por una letra encerrada en doble barra de valor absoluto, para identificar la norma del vector vamos a utilizar esta notación. Vamos a escribir siempre la norma del vector así como se muestra acá. Vamos a decir la raíz cuadrada de 1 que mide de base al cuadrado más 2 que mide de altura al cuadrado. Realizamos esta operación. 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. 1 más 4, esto nos da 5. Entonces nos quedaría raíz de 5. Raíz de 5 no es exacta, por lo cual lo dejamos de esta forma. Y entonces podemos decir que la norma del vector es justamente raíz cuadrada de 5. Y de esta forma hemos resuelto nuestro problema inicial. Pasamos a la definición. Tenemos en la conclusión, considerando en el plano los puntos E sub 1, 1,0 y E sub 2, 0,1 que definen los vectores E sub 1 igual a OE y E sub 2 igual a OE sub 2, se tiene que los vectores E sub 1 y E sub 2 forman una base ortonormal, como vimos en el ejemplo. Entonces estos vectores nos están sirviendo como base. También dado un punto A, X, Y en el plano, se cumple que OA es igual a X, Y en la base E sub 1 y E sub 2, que lo comprobamos también en el ejemplo, y que la norma del vector OA es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, como lo hicimos también en el ejemplo. Si B es X', Y' es otro punto, entonces se tiene que
Nuestro vector AB va a ser igual a la resta del vector OB menos OA, que en otras palabras significa que restamos las coordenadas de cada uno de ellos como lo hicimos en el ejemplo para poder encontrar las coordenadas del vector AB, y que la norma del vector AB va a ser igual a la raíz cuadrada de x' menos x al cuadrado más y' menos y al cuadrado. También, como lo hemos realizado, ¿verdad?, por media distancia entre dos puntos, ustedes pueden encontrar también la norma del vector, o utilizando Pitágoras como lo hicimos en el ejemplo. Entonces pasamos a la parte de los problemas y hemos llegado hasta acá. Espero que este video les haya servido y que podamos resolver los ejercicios que se proponen. Si este video también fue útil para hacer tus tareas, no olvides suscribirte a mi canal, darle like y compartir.